De este joven que hoy están viajando hacia Nigeria. Hay un delegado de la empresa que es el que está llevando adelante la negociación, de acuerdo a lo que comunicó bien temprano hoy el embajador argentino en ese país. Sí, y hay que decir que lo que están pidiendo es dinero, lo que vuelve a la idea de que se trata de un hecho, entre comillas, común. Estamos con Carlos Argentino López, él es especialista en seguridad de la empresa Belurs. Es una empresa multinacional, ¿no es cierto? Sí. Bueno, él está a cargo de la zona del sur, de la zona del continente. Ha trabajado en muchos casos de este tipo, además casos internacionales. Ha trabajado mucho en Perú, en la negociación con Sendero Luminoso también, ¿no? Con secuestros de resonancia internacional. Y queríamos preguntarte, Carlos, tu primera impresión con la poca información naturalmente que hay hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, esto de poca información es algo frecuente en este tipo de casos. La verdad que la situación de por sí es una situación de gran amenaza, entonces se empiezan a especular por la falta de información justamente. Claramente yo no descartaría ninguna hipótesis en relación a quiénes son los, digamos, cuál es la motivación de este acto criminal. Básicamente, si uno va al fondo de la cuestión, hay una similitud en este tipo de hechos que tiene que ver con la madre de los conflictos, la llamo yo, que es el conflicto social. ¿Sí? Básicamente, este problema en este país está invadido, digamos. El norte y el sur tienen una polarización muy fuerte en materia de riqueza. La organización islamita, la organización terrorista Boko Haram, está claramente en una necesidad de expansión, una necesidad de medios, por lo cual que aparezca una demanda de dinero no significa... No descarta que haya sido esta organización, que es una organización islamista, como muchas de las que hay en la zona. Recordemos que Nigeria está parada, está plantada sobre petróleo. Nada más y nada menos. ¿No? Es un típico país africano de mucha pobreza en general, pero con una riqueza muy especial que hace que haya una élite súper poderosa y súper rica, ¿no? Exactamente. Hay una gran... Por eso digo... disparidad, claro, una gran injusticia de fondo. Y fíjate que generalmente las regiones más ricas son las regiones norte, ¿no? En este caso... De África, claro. En este caso la parte más rica es el sur, donde está el petróleo, donde, y la parte de mayor pobreza es el norte, donde tienen su mayor presencia esta agrupación. Ahora, ¿cuál es estratégicamente, digo, por qué la elección de la víctima? Porque en este caso se habla de que se manejaba con un grupo que estaba llegando a la empresa para trabajar y lo toman a él por el hecho de ser extranjero. O esto fue lo primero que trascendió. Digo, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de elegir a uno entre todos? ¿Hay una inteligencia previa? Bueno, sin pretender ser docente, digamos, pero para echar un poco más de luz a esto, porque la verdad que en materia de esto pasa en general con el tema seguridad y en nuestro país está pasando muchísimo, ¿no? Es decir, se hacen diagnósticos a veces muy apresurados o demasiado teóricos, digamos. Básicamente en los secuestros el atacante tiene una lógica de ejecución que es bastante lineal. En esa lógica de ejecución, los primeros pasos son la selección de la víctima. En ese proceso, la víctima a seleccionar tiene que reunir una serie de características o de requisitos que faciliten la ejecución de la captura. Claro. Entonces, si vos me preguntabas por qué la selección, bueno, mucho tiene que ver con esto, digamos, no solamente con la rentabilidad, digamos, o la potencialidad que tiene un expatriado donde se negocia con la empresa, donde esto genera un conflicto, digamos, que claramente implica una voluntad de resolución rápida o de resolver el conflicto, digamos, de poner sobre la mesa un conflicto que pasa de una cuestión local a una cuestión internacional. Claro. Entonces, rápidamente, toda esta situación, todos estos detalles favorecen al agresor, digamos. El hecho de que no conozca el idioma también, probablemente. Bueno, no sé. Todos estos factores suman a la hora de decir, bueno, elijo una víctima. Pero básicamente ahora, lo que define... Esto juega en favor de la hipótesis de que pueda haber un trasfondo político, social, porque si sos una banda que solo quiere plata, acá tenés la publicidad
extrema del caso no te juega a favor. Te juega a favor si sos un grupo terrorista y querés que el mundo sepa de tu causa, tu existencia. ¿no? Sí, pero esto también es muy interesante, porque digamos, en el mundo ya el terrorismo aislado como fenómeno meramente ideológico prácticamente ha dejado de existir, porque hay otras razones, digamos, porque se necesita logística. Ahora son intereses, claro. Hay intereses. Entonces, lo económico está ligado. Supongamos que los captores han sido una banda efectivamente que se dedica a los secuestros y al saqueo, al robo, digamos, criminales. Algún nexo, alguna conexión probablemente puedan tener con Claro, que está todo más cruzado, como ha pasado, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Como pasa en Colombia, como pasó en mismo el tema de Sendero que vos nombraste, digamos. Sendero en algún momento también se convirtió en un negocio. Pero absolutamente, digamos. Eran maoístas los de Sendero y claro, en algún momento empezaron a gustar del dinero. Los tiempos modernos, ¿no? El maoísmo se transforma. ¿Y Sendero, por ejemplo, secuestraba extranjeros? No. Sí. ¿Sí, también? Sí, claramente, sí. Sí, Sendero, digamos, da para hablar muchísimo y a mí particularmente es un tema que me ha sacudido bastante desde el punto de vista de que en la teoría Sendero aparece como una banda residual de terroristas que está prácticamente en extinción o que a partir de la captura de Abimael Guzmán mutó a algo que se está extinguiendo, vuelvo a utilizar. Claro, sí. La realidad es que ha cambiado y está mucho más emparentada a cuestiones que tienen que ver con el negocio del narcotráfico y de qué manera... Muy parecido a lo que pasó en Colombia, que también nace como una organización revolucionaria, la FARC, y termina siendo una pandilla de narcotraficantes. Claro, sí, tiene un correlato bastante profundo, ¿no? Ahora, ¿se puede esperar que detrás de un secuestro como del que estamos hablando hoy, sea una banda de delincuentes comunes, como vos decías, más allá de la plata puede haber algo detrás? Digo, ¿tomarían otra víctima que tenga menos publicidad por el hecho de ser una víctima local? ¿Cómo se define si es un delincuente común o no durante la negociación? Porque una cosa es cuando la negociación terminó y sabemos el final del cuento. Pero digo, ¿cómo el que investiga, el que está llevando adelante la negociación se puede dar cuenta si es un delincuente común o si hay algo más detrás? Bueno, es fundamental el estar en el lugar y seguir la situación de cerca, digamos. Eso ayuda muchísimo a resolver este tipo de situaciones. Es decir, el mayor o menor conocimiento que uno tenga de la situación, ¿sí? Estas preguntas que vos te haces, digamos, desde acá es muy difícil responderla porque hay detalles que tienen que ver con la inteligencia, en el buen sentido de la palabra, digamos, ¿no? De estar al tanto y al corriente de todos estos detalles que a vos te van a indicar si se trata o no se trata de delincuentes comunes, digamos. Es interesante porque a la hora de establecerse una negociación, digamos, un delincuente común tiene en juego otras cuestiones o por ahí menos que perder que una organización terrorista, ¿sí? Claro. Que debe cambiar incluso la forma de negociar, ¿no? Porque si quiere plata es solo plata, si quiere otra cosa quiere otra cosa. Que en este caso se supone que va a negociar la empresa, se supone que la diplomacia, la parte política tiene que intervenir, hay una embajada argentina, hay diplomáticos argentinos, ¿qué es lo que quién se tiene que hacer cargo de esto? Bueno, quien esté más cerca... O la policía local, no sé. La verdad que lo ideal es quien esté más cerca de la problemática. Es decir, si la empresa tuviese una estructura de seguridad que se dedica a cuidar a los funcionarios y demás, eso sería lo más adecuado porque es quien más cerca está de la problemática. El Estado, acá y en todas partes, siempre está llegando un poco tarde, digamos. Esa es la realidad. Por una cuestión de que está ausente del detalle, digamos, es muy generalista, ¿no? La gente de ISIS no está en este territorio, no tiene influencia por hay alguna conexión entre Boko Haram y ISIS, hay alguna conexión. La diferencia es que en el caso es la necesidad de cobrar mayor dimensión, mayor presencia efectiva, digamos. La estrategia, Boko Haram no
es extremadamente violenta en cuanto a, digamos, ISIS hasta ahora... ISIS es una cosa terrible. Ejecuta a todas sus víctimas, digamos, y no negocia. Lo que está buscando es posicionar una imagen de extrema violencia para, a partir de eso, generar condiciones de imponer la voluntad. ¿Sí? Sí, son una banda de psicópatas. Pero, digamos, también buscan, Boko Haram también habla del califato y, digamos, hay conexiones, sí, claramente. Si quieren plata, ¿se paga y listo? ¿Se resuelve fácil? ¿O no es tan simple? No, no es tan simple. No es tan simple, digamos, ahí vuelvo a la palabra detalles, hay un montón de cuestiones que hay que establecer. En este tipo de cuestiones, los canales de la comunicación pasa a ser fundamental, el canal de comunicación entre los captores, quienes están negociando, es que uno, la información que se maneja de un lado y del otro, el entorno, todo el entorno, eso pasa a ser algo complejo de manejar verdaderamente, yo diría hasta por ahí lo más complejo, ¿sí? El entorno de la víctima, la empresa, la familia, el país, los diplomáticos, etcétera, etcétera. Muchas manos en un plato. Por eso digo, pensaba, si para el que no sabe, ¿no? Para que no es un especialista como vos en el tema, uno puede pensar... la embajada dice ahora serían delincuentes comunes, pero en ese caso habría elegido mal a la víctima si serían delincuentes comunes. Uno piensa que tiene mayor gravedad si es un caso así, que tiene por ahí la trascendencia empresa internacional. puede pagar más que un ciudadano común, ¿no? Sí, pero digamos, toma otra dimensión que sí, es un secuestro local. Claro, no sé cómo es el tema del secuestro extorsivo en Nigeria, con digo, si es algo habitual, si se habla de secuestros extorsivos en no sé. Hay bandas de secuestradores, como decían, digamos, nómadas que van tomando gente. En el caso de Boko Haram ha secuestrado 200... Está bien, Boko Haram, pero digo, el delincuente común, como acá hubo una época de secuestros extorsivos y después... Sí, hay bandas de delincuentes, hay bandas de delincuentes, digamos, que tienen una característica medio tribal, digamos, digamos, no es el delincuente refinado que uno cree con el guante blanco, digamos, claro, que tenga... Porque en un caso como este uno pensaría que es un caso de mayor gravedad al estar involucrada una empresa internacional, las embajadas, ¿no? ¿Para quién juega el tiempo? ¿El tiempo juega a favor de los secuestradores o del que intenta rescatar? El tiempo, bueno, es una cuestión digamos, depende en realidad de quién esté negociando, cómo haga el manejo. La verdad que si el secuestrador es más profesional, tiene asegurada la captura de los rehenes o de la víctima y sabe que está en un lugar seguro en materia de no ser descubierto, digamos, tiene el tiempo, digamos, disponible como para llevar adelante la negociación sin la presión de resolverlo rápidamente. Claro. Sí. Entonces, no hay... y por el contrario, si son improvisados... Si son improvisados, quieren sacarse rápidamente la víctima de encima, quieren resolverlo rápidamente, digamos, y esto es un factor... Facilita, en ese caso facilita para la policía o quien se ocupe del rescate. Sí, yo la verdad, mira, no es que quiera ser jabonoso en esto, o tal vez sí, pero la verdad no hay una regla única en esto. Claro. No hay una regla, ¿sí? Uno depende muchísimo de la sensibilidad que tenga quien está llevando adelante la negociación, de la información que tenga, es fundamental. Uno puede, digamos, negociar en una situación, digamos, de una manera más rígida, más dura, ¿sí? Puede a veces ser más flexible, más condescendiente. Es como la vida y como las negociaciones en general. Pero sí tiene que ser una misma persona, no es que pueden intervenir varios. Lo ideal es, digamos, eso ya pasa a tener que ver con lo que es el manejo de crisis. Y las crisis tienen, hay distintas corrientes o escuelas o disciplinas para manejar las situaciones de crisis, ¿sí? El manejo de crisis tiene una célula de respuesta a la crisis. En esa célula hay alguien que está hablando y negociando seguramente con
el captor, y después hay toda una estructura que genera un soporte, o debería de generar un soporte para ayudar a que la negociación se maneje por carriles más eficaces. Cuando hay un secuestro de este tipo y se produce algo como lo que se dice ahora está pasando, que habría habido un pedido de rescate y que sería un delegado de la empresa el que actuaría de parte negociadora, ¿hay una prueba de vida sí o sí de parte de los secuestradores o puede no haberla? La verdad que, digamos, tendría que haberla. Tendría que haberla. Eso es el deber ser. No sé si en este caso particular, pero va a ocurrir, ¿se debería esperar que ocurra? Pero sí, claramente. Si esto está en manos de, digamos, de alguien que pueda tener una estrategia, la verdad es medio difícil hablar de algo que está en desarrollo. Claro. Además de poca información, está en desarrollo, y una opinión mal vertida y demás puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. Hoy en el mundo globalizado, tal vez lo que estamos diciendo hoy acá, en este programa, causa algún tipo de impacto, ¿sí? Lo que sí podemos decir claramente que este crimen, los secuestros, son en materia de delito, el delito más que tiene una crueldad profunda, porque las consecuencias que deja este tipo de hechos son consecuencias permanentes. Las consecuencias. Las consecuencias, porque son consecuencias profundas, digamos, los traumas que causa en la víctima, en el entorno, etcétera, etcétera. Esto, nada más y nada menos que esta extorsión, ¿sí? De esta manera, llevando al límite, decir, me das la plata o la vida o la plata o la muerte, digamos. Ahí hay información, estoy leyendo acá en la agencia de noticias Tela, en la agencia oficial, dice Gustavo Zulaga, embajador argentino en Nigeria, que está diciendo que hay ya contacto con los secuestradores, que están pidiendo plata, no especificó cuánto, que no están individualizados y que no se puede descartar esto que decías vos, Carlos, que haya alguna vinculación con Boko Haram, porque realiza este tipo de secuestros extorsivos de esta organización, así que todavía no se sabe. No hay ninguna reivindicación política o religiosa, pero bueno, evidentemente todavía hay mucho por recorrer. No dieron más información, no conviene dar información, supongo, lo manejarán con discreción, ¿no? Exacto. Tampoco nada. Perdón, claro. Pero, digamos, conviene y no conviene. Depende de la estrategia que se esté llevando adelante. Esto es un partido de ajedrez, una partida difícil entre gente que te está diciendo que si no le das la plata mata, digamos, entre la muerte y por el otro lado, digamos, todo el esfuerzo para rescatar a la persona con vida. Toda la preocupación, que seguramente es el motor o el mayor impulso, digamos. Esto es una pulseada entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, claramente lo que podemos, y creo que es obligación de todos, de la sociedad civilizada, condenar este tipo de acciones, pero condenarlo efectivamente, es decir, tal vez interesarse, pensar, hablar de estos temas hacen que uno vaya contribuyendo a que estas acciones, digamos, se pongan salgan a la luz, digamos, de estos métodos, ¿no? Bien, Carlos, te agradecemos mucho el que hayas venido y vamos a seguir, obviamente, el tema con mucha atención. Gracias por venir. Ahí está Carlos Argentino López de Belurs. ¿Belurs qué quiere decir, Carlos? Terciopelo. Terciopelo, ¿por qué es? Terciopelo. ¿El concepto de terciopelo dónde viene? Tiene que ver con la sutileza y demás. A nuestros socios franceses se les ocurrió el nombre de terciopelo. Digamos. Con la sutileza también. Está muy bien, está muy bien. En un tipo de situación como esta. Hay que decir que en el caso de Santiago, este chico que está secuestrado, ¿qué es lo que hacía exactamente en ese campo? En ese campo él colaboraba con sus conocimientos, obviamente como ingeniero agrónomo, al manager del campo que se ocupaba de hacer un mejor rendimiento de lo que era la venta de la soja, el maíz y la mandioca, de gran producción allí. Es muy valorado el conocimiento del ingeniero agrónomo argentino en el exterior. Gracias, Carlos.